Bendiciones, hermanos. Nuevamente estamos aquí en este nuevo capítulo. Vamos a seguir con el tema que nos compete. Y ahora vamos a hablar, pues hemos estado declarando que Jesús es Dios. Y puede ser que haya algunos que, no sé por qué hay ese pensamiento de vez en cuando que cuando uno declara y empieza a afirmar que Jesús es Dios, no sé por qué automáticamente hay algunas personas que empiezan a decir o afirmar que uno está negando al Padre, y no es así. Si decimos que Jesús es Dios, y como dice Malaquías 2:10, pregunta, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Entonces, si estamos hablando de un solo Dios, estamos hablando que tenemos un solo Padre, y estamos diciendo que Jesús es Dios, entonces por ende Jesús es el Padre. Pero ¿cómo está eso? Recordemos que el nombre de Dios es Jesús. Ese fue el nombre con el que se manifestó a la humanidad, ya como su revelación. Pero Jesús, el nombre de Jesús, o Él como Dios, pues tiene esos dos atributos, esos dos roles, esas dos, la palabra que quieren usar para decir que Él, vamos a decir, Dios, al despojarse de su gloria y venir y entrar en su creación y nacer como un hombre desde su niñez, como cualquier ser humano, ese es el Hijo del Hombre, el Hijo, ¿verdad? Pero Dios, al volver a su posición original, al volver a tomar de lo que se despojó de su gloria, ahí es donde entra su condición de Padre, de Dios, sobre todas las cosas. Y hay que entender las Escrituras cuando el Señor mismo declara eso. No lo dice, a veces no lo dice, no esperemos encontrar un versículo donde Él mismo diga, yo soy el Padre. No lo va a ver. ¿Por qué? Porque no es tan fácil. Recordemos que estas cosas el Señor las hablaba en parábolas, en alegorías, y era para sus discípulos. A ellos les declaraba la interpretación, y a las demás gentes, pues no, porque hemos repetido mucho esto no es para todos. Tal vez a ti no te ha llegado tu momento, no lo entiendas, tal vez lo vas a entender después, solo Dios sabe, y el proceso puede ser más fácil si primeramente tú te humillas, te despojas de todas tus creencias y empiezas a escudriñar las Escrituras, porque de eso se trata. Entonces establecemos que sí, en efecto, Jesús es el Padre, pero ¿cómo es eso? Vamos a empezar. Hay mucha, pareciera que no, pero sí hay mucha evidencia, y yo creo que podríamos citar solamente este versículo y con ese basta, pero pues vamos a mostrar más, porque a veces es difícil, como dije, explicar ciertas cosas, y hay que tener las bases bien sólidas de lo que estamos hablando. Primeramente, ya lo hemos leído, Isaías 9:6. Y ese texto nos da claramente quién es Él. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios, fuerte, Padre, eterno, príncipe de paz. 7 títulos para Él. Pero fíjense cómo inicia el texto. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. O sea, ya está hablando ahí de la, digámoslo de esta forma, esta palabra, bueno, vamos a usar el lenguaje bíblico. Iba a decir la encarnación,
pero vamos a decir la manifestación en carne de Dios como hijo. Pero Él también es Padre. Y no nada más es Padre, es Dios, es fuerte, es eterno. Entonces, aquí me llama, esto es un pensamiento personal, pero es parte de mi comprensión de las cosas, que el último título que tiene este versículo es Príncipe de Paz. Pero él vino, cuando Él vino aquella vez, que vino como el Cordero, vino como un príncipe de paz, porque Él vino a rescatar, vino a sanar, vino a todos los que estaban bajo las tinieblas, bajo pecado, bajo todo eso. Pero después, cuando Él venga otra vez, Él ya no va a venir como un príncipe de paz. Él ya no va a venir como un cordero. Él va a venir como el león de la tribu de Judá. Él va a venir como un rey de reyes, el único rey que hay. Entonces es muy diferente. Y esa es la comprensión que me vino cuando habla de príncipe de paz, porque un príncipe, como conocemos en el mundo terrenal, ¿a qué aspira? ¿O qué es lo que sigue de un príncipe? Pues un rey. Él es príncipe de paz, pero cuando Él venga otra vez, Él va a venir como un rey de reyes, señor de señores, como el león de la tribu de Judá, a juicio. Entonces hay que estar preparados para eso. Solamente un pequeño paréntesis. Pero aquí establecemos que Él es hijo y también es padre. No que de aquí, porque dice padre, que Él también tiene un rol como un padre o como si fuera un tutor. No. Él aquí le nombra Padre eterno, Dios fuerte. Es tan claro. Es más difícil cuando le quieres dar mucha interpretación, te explayas, te das vuelo por todas partes. Es más fácil cuando es que pareciera, puede decir uno, oye, pues que la Biblia no es tan fácil de leer. Pues fíjese que a veces sí, a veces es más fácil de comprender cuando se lee con una simpleza y más que nada cuando se lee sin tanta paradigma, sin tantas creencias, y todo ese costal de lo que hacen las religiones, las organizaciones de inculcarnos cómo hay que ver la escritura. Y cualquier persona que sepa leer, que sepa, pues eso, leer, pues cualquiera tiene la capacidad de leer. Ahora, si le sumas la humildad y la asesoría del Espíritu Santo, pues el Señor te va a ir revelando, va a ir depositando. Y ya habíamos aclarado eso. Cuando uno dice revelando, no quiere decir que sea algo que ya no esté aquí, sino que todo eso que tú habías leído muchas veces, ahora lo vas entendiendo. Y cuando entiendas esto, vas a comprender lo otro, y así vas a ir brincando de un lado a otro dentro de lo mismo que ya está. Esa es la diferencia cuando uno dice revelando. Y vamos a ir directo porque aquí me quiero concentrar en el libro de Juan. Hay unas partes y espero estar aquí con personas que les guste la lectura, que les guste el escudriñar las escrituras, porque es la única forma de conocer a Dios. Y ustedes pueden leerlo detenidamente, pero vamos a centrarnos. La vez pasada habíamos leído el capítulo, prácticamente el capítulo 10. En este nuevo capítulo que estamos grabando, vamos a leer el capítulo 8, parte del capítulo 8, y
pues prácticamente todo el capítulo 9, porque estamos hablando de esto, estamos hablando de que Él es el Padre. Y aquí una de las partes que nos menciona eso es en el capítulo 8. Y vamos a leerlo desde el versículo 12. Dice aquí: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Es curioso que aquí no dice mi Padre en esta ocasión, sino que dice el Padre como refiriéndose a alguien más. Dice: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces aquí es donde les digo, cuando el Señor está hablando esto, y aún alguien que esté dudando, esté leyendo esto, pues le pasa lo mismo, o le va a pasar lo mismo que a estas personas, a los fariseos. Que si el Señor está hablando del Padre, que yo y el Padre, pues, ¿dónde está? ¿O dónde está esa otra persona que dicen que Él está? Porque ellos están entendiendo carnalmente. Dice el 19. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús. Es bien curioso que el Señor nunca les contesta directamente. Siempre les hace otra mención de algo. Pero, repito, nunca les contesta directamente, pero sí les contesta. Dice: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Dice el 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Entonces aquí vemos que el Señor, como en muchas otras ocasiones, cuando se le pregunta, o siempre hace eso, el que dice: si me conoces a mí, conoces al Padre. Si me ves a mí, ves al Padre. Así, siempre a Él y al Padre, automáticamente. ¿Por qué? ¿Por qué siempre hace esa mención el Señor? Y vamos a seguir leyéndolo. Pero se los adelanto. Sabemos que Dios es espíritu. Y un espíritu, al menos en esta condición carnal que tenemos, no lo podemos ver. ¿Y quién es la imagen del Dios invisible que no se puede ver? ¿Quién es la persona que podemos ver? En este caso, en ese tiempo, físicamente, ¿a quién estaban viendo? A Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir eso? Que la única forma en la que Dios, que es espíritu, se puede mostrar al hombre, primeramente es que se despojó a sí mismo. ¿De qué cosa? De su gloria. Y se manifestó en carne. Así es como podemos ver a Dios físicamente en ese tiempo, en el tiempo de que estaban ahí. Ahorita no lo podemos ver, pero creemos así. Va a ser una dicha cuando lo veamos venir, como el que descendió, el que ascendió, perdón. ¿Qué eligieron los ángeles? A los discípulos. Así como lo vieron que ascendió, así mismo vendrá otra vez.
cuando venga otra vez con todo su poder, como ya le había dicho. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Fíjense en qué canal estaban los judíos, los fariseos. El Señor les decía verdad y esta gente estaba pensando en otra cosa, como hoy en día. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Igualmente, ¿qué estaban pensando? Carnalmente. Prácticamente en el versículo siguiente le dicen, entonces le dijeron: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Es como, me imagino que, por otras palabras, si no creéis que yo soy, y ellos dirán: ¿Tú quién eres? O sea, ¿yo soy quién? ¿Yo soy qué? Entonces Jesús les dijo, versículo 25, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Dice el versículo 27. Aquí para nosotros y para ellos, más que nada para nosotros, porque ellos no lo entendieron en ese momento. Dice el versículo 27. Pero no entendieron que les hablaba de quién, del Padre. ¿Por qué? Porque desde un principio, ¿qué le preguntaron? ¿Dónde está tu Padre? Bueno, aquí les estoy diciendo dónde está, con quién están, y no creen que yo soy. Y por eso dije que en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué? Porque si no creéis, y ese es el problema principal de todo esto, que la gente no cree. Hay mucha incredulidad. Eso es lo que estaba meditando justamente hoy, cuando estábamos comiendo. Hay mucha incredulidad. Mucha incredulidad. Y estoy hablando de la gente que dice que conoce a Dios, que habla de Dios, que lo alaba, que ora, que le canta y todo eso. A mí no me interesa la gente que está allá afuera perdida, que no tiene ni idea. Estoy hablando de la gente que se dice que conoce. Y en esa gente hay mucha incredulidad, mucha incredulidad. Si no podemos creer cosas tan sencillas, no sé, un ejemplo. No es mi tema hoy, pero después lo tomaré. Y es algo que también es muy fácil de entenderlo o muy fácil de verlo. Igualmente, todo cuando uno se enfrenta a la verdad, es más fácil si no la resistes. Si la resistes, no vas a poder hacer nada. La palabra de Dios declara como en 2 o 3 testimonios, por ejemplo, un ejemplo, que el sol se detuvo. Es un ejemplo que viene en las Escrituras. Y quiero pensar, por decir un número, el 90% de los que se dicen cristianos no creen esa verdad. ¿Por qué? Porque creen más en lo que les dice la televisión, en lo que les dicen las películas, en lo que les dice los medios de comunicación. Ellos creen en eso. Y cuando la palabra dice que el sol se detuvo, no es algo poético, no, es algo que tú puedes ver. Te paras aquí, ahorita es de noche, pero cuando sea de día tú ves que el sol sale en el este y se va al oeste y allá se va. Todos los días yo veo eso.
igual la luna. Es un ejemplo de algo tan sencillo. Y ahora, si no se cree en eso que vemos físicamente con nuestros ojos, y es curioso, porque te dicen, esta gente se burla de uno cuando no sabe. Los mismos que te dicen que el sol, según ellos, es el que está fijo, el que está en el centro, que no se mueve, pero ellos mismos te dicen que la luna sí está, según, girando alrededor de la Tierra. Y tus ojos, cuando estás allá afuera, tú ves que el sol se está moviendo, que la luna también se está moviendo, pero no. Ellos te dicen que el sol no, el sol es el que está quieto. O sea, lo que tú puedes ver con tus ojos físicamente, que la luna se está moviendo, que el sol también se está moviendo, ellos te hacen pensar que no, que el sol está fijo y que la luna sí se mueve. ¿Ven a lo que me refiero? Y si no creemos en eso, a lo mejor aquí ya va a haber un parteaguas de gente que estaba siguiendo esto y a lo mejor ya se deja de oír esto. No me interesa, no era para ti entonces. ¿Cómo vas a creer entonces en algo más complejo como esto? El problema de esta gente es que no cree que Él es el que dice ser. Yo soy. ¿Y en qué? En vuestros pecados moriréis. ¿Por qué causa el pueblo físico en aquel tiempo de Israel, cuando estaba en el desierto, no entró a la tierra prometida? A causa de la incredulidad. Ahí lo dice en Hebreos 3. La incredulidad. Y me pongo a pensar lo que dijo el Señor mismo, que cuando Él viniera, dice, no recuerdo la cita, pero dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué quiere decir? O sea que cuando Él venga, va a haber muy poca fe, va a haber muy poca gente que crea. Entonces, ahorita que estamos respirando, que estamos con vida, es el momento. No mañana, no después, ahorita mismo, cuando lo estés escuchando, ya ponte en acuerdo con el Señor, ya haz cuentas, ya deja de estar viviendo como estabas viviendo, ya empieza a hacer algo diferente, que empiece a haber un cambio. ¿Por qué? Porque si el Señor hasta este momento te está dando el entendimiento de lo que hemos estado exponiendo a través de esta vasija que estás viendo, ya es para que tú empieces a demostrar en lo que estás creyendo, en quién estás creyendo. Pero continuemos. No quiero alargar mucho este video. Dice el 27, no entendieron que les hablaba del Padre. No entendieron en esta ocasión, pero en otras ocasiones sí entendían lo que les estaba diciendo. Dice el 28, dice, les dijo pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de esas cosas, muchos creyeron en él. Vamos a continuar. Aquí mismo les dije que estas son van a ser las lecturas más principales, más largas. Ok, vamos a leer el 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién les dijo? A los que creyeron en él. De todos los que estaban ahí, de los que creyeron, a ellos se refirió. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjense.
O sea, ya se había quitado a los que no habían creído en él. Ahora se quedó con los que creyeron en él. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero ¿qué? Procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre, con P minúscula. O sea, el Señor, las cosas, de las cualidades que Dios tiene es ver los pensamientos de las personas. Él sabía ver los corazones también. Él sabía lo que estaban sintiendo, lo que estaban pensando, qué querían hacer, lo querían matar. Él le está diciendo. ¿Y en qué contexto les dice? Conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre ¿de qué? Del pecado. Y ellos eran esclavos del pecado porque, aunque no lo estaban haciendo en ese momento, estaban ya deseando, estaban queriendo matarlo. Para Dios no es el hacer el pecado. El pecado ya está en el que lo quiere hacer, o en el que lo desea. Ya es en otro nivel, ya es en la mente. Ya, por eso el Señor dice: ¿oíste que fue dicho, no adulterarás? Ahora yo digo que cualquiera que viere a una mujer y la codiciara, ya adulteró con ella en su corazón. Para los ojos de Dios, las personas que desean, que codician, que están pensando en algo que no es correcto, para Dios ya son adúlteros, ya son asesinos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya a nivel en mente. La gente se está cuidando a veces de lo físico. Pero ya para Dios, si lo estás pensando, ya eres el pecador, ya estás pecando. Dice el 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dice: entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y aquí viene la parte clave. Fíjense lo que les dijo. O sea, si vuestro padre fuese Dios, ¿qué dice? Ciertamente me amaríais. ¿Por qué? Porque yo soy su padre. Yo los creé, yo los formé, yo los constituí, perdón, se me fue constituí, perdón, los constituí como pueblo mío, a los judíos. Me amarían, porque se darían cuenta quién soy yo. Y el 43, y es sobre todo esto: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? O sea, ahí esas palabras no las podemos ignorar. Y es lo mismo que pasa hoy en día. ¿Por qué no pueden entender mi lenguaje? ¿Cómo estoy hablando yo? Acuérdense que el Señor siempre habla en parábola y en alegoría. Aquí claramente están hablando del Padre, que nosotros tenemos un Padre que es Dios. Bueno, si vuestro Padre fuese Dios, ¿a quién amarían? A mí me amarían. Dice el versículo 42.
dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no? Ya después el Señor pues ya les dice tal cual: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. O sea, fíjense lo que les está diciendo el Señor. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Y a quién estaban escuchando en ese momento? A Jesús. Pero no podían entender su lenguaje. No creían, porque no creían. El poder, si podemos decir esa palabra, el poder de la incredulidad es inmenso. ¿Por qué? Porque cierra a una persona totalmente, la ciega, la cierra de mente, y no se puede hacer nada. Dice el 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? O sea, ya empezaron a insultarlo al Señor. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Fíjense lo que le están diciendo el Señor. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. O sea, fíjense lo que le estaban respondiendo a estas gentes. O sea, el Señor dijo que el que oye las palabras de Dios, el que es de Dios, oye las palabras de Él. Y luego Él dice, de cierto os digo, que el que guarda, o sea, le estaban siguiendo, vamos a decirlo de esta forma, le estaban siguiendo el juego al Señor. Ellos están diciendo, ok, si tú dices que eres Dios, y estás diciendo en el 51, que el que guarda la palabra de Él nunca verá muerte. Y por eso le responden el 52. Ahora conocemos que tienes demonio, por lo que estás diciendo. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Ahora le preguntan, o sea, como que ellos dijeron, aquí ya te matamos lo que estás diciendo. Y ahora le preguntan, el 53, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Dice el 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Por qué lo querían matar? ¿Por qué lo querían apedrear? Digo, lo querían apedrear para matarlo. Porque él prácticamente les dijo que él era. ¿Que él era qué? El Padre, el Dios del Antiguo Testamento. Porque no nada más es decir,
antes que Abraham fuese, yo soy. Pues hay gente que va a decir, pues sí, es que Cristo siempre estuvo antes, ahí estuvo con el Padre, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí están los dos, ahí está el Padre y el Hijo. Estamos hablando del único Dios creador de todo, el único que hay, que Él solo creó todo. Y estamos hablando de la gente que sabía de ese Dios, que lo conocía. Y así como hoy en día hay muchos judíos, bueno, que se dicen ser judíos, muchos que se dicen ser fariseos, intérpretes, escribas, están en las mismas condiciones, que todo lo ven de alguna forma literal, lo ven de una forma como en esta gente que en ese tiempo estaba, que pues sí, pues Dios es espíritu, ¿cómo se va a manifestar en carne? ¿Cómo va a ser este hombre que estamos viendo? Pues tiene demonio y es un samaritano, o sea, al Señor mismo le están diciendo eso. Ahora ya me imagino lo que hablarán de uno cuando esté diciendo esto. Pero pues no hay ningún problema, o sea, qué honra sería que si al Señor le están diciendo eso y a uno también que ya está loco y está diciendo puras cosas sin sentido, pues qué bueno. Pero cuando Él les dice yo soy, antes que Abraham fuese, yo soy, ellos sabían lo que estaba diciendo el Señor. Cómo se presentó cuando le pregunta a Moisés, parece que es Éxodo 3, si no me equivoco es Éxodo 3:14. Permítame. Aquí está. Cuando el Señor, Moisés le pregunta, dice, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. O sea, no estamos hablando, ya por favor, quitémonos esa idea de que, es que este era Cristo el que estaba hablando. Por eso también a él se le llama el yo soy, ¿verdad? Ya quitémonos esa idea de que Cristo estaba hablando como si fuera otra persona, como el Hijo. No, es que Él es Dios. En el pasado, Él es el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Dice, creo que es Hebreos, si no mal recuerdo, no lo tengo aquí en la mente, digo en escrito, pero dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre, porque es el único que hay. Decir una forma que era Cristo o era Jesús está bien, pero no pensando que era la otra persona o el Hijo o que era el otro. No, o sea, era el mismo de siempre. No ha habido cambio. El problema, por así decirlo, es cuando viene el Nuevo Testamento y usa esas dos palabras o esos dos títulos, Padre e Hijo. Y a la gente, pues, hace dos personas, hace dos entidades. Y otros, pues también el Espíritu Santo es otro Dios también, entonces ya son tres. Entonces es un problema. Pero aquí estamos viendo esto. Vamos a continuar. Este también lo voy a tocar. Dijimos que íbamos a leer también Juan 9. Y aquí pueden ustedes leerlo. Pero hay algunas cosas que quería mostrar aquí.
Ese yo creo que lo voy a dejar para... a ver. No, está bien. Esto lo voy a dejar para después. O lo pueden leer ustedes. Después lo vamos a leer más detenidamente. Vamos a pasar a... Ya todos estos textos ya lo habíamos leído. Leemos prácticamente todo Juan 8. Ok. Vamos a Juan capítulo 12. Aquí también vemos otra cosa importante. Capítulo 12, versículo 37. Pueden leer un poquito ustedes antes, nomás para ir un poco más rápido en esta sección. Cuando dice aquí, dice el versículo 37, perdón, dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. O sea, y eso es algo ya muy... un nivel de incredulidad muy grande, de que a pesar que él había hecho, dice, no unas pocas señales, no, tantas señales delante de ellos, no creían en él. Pero ¿cuál era el propósito de eso? Dice el 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. ¿Qué dice el 41? Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y aquí, antes de seguir leyendo, bueno, vamos a ir al versículo original. Este ya lo habíamos leído, pero ahorita ya vamos a juntarlo, juntar estas dos piezas en Isaías 6. Y en este capítulo de Isaías habíamos leído cuando Isaías vio al Señor. Dice el versículo 1 del capítulo 6: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y luego decía ahí que por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dice el 5: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Señor de los ejércitos. ¿A quién vio Isaías? Al Rey. Al Rey de Reyes, al Rey de Gloria. A Jehová de los ejércitos, al Señor de los ejércitos. ¿Pero qué dice Juan? Isaías dijo todo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Cuando vio su gloria. ¿Ven la diferencia cuando el Señor tiene su gloria y cuando no la tiene? Y habló acerca de él. ¿De quién estaba hablando esto? Si leemos el 36 a la mitad: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales, ¿quién había hecho tantas señales? Jesús. No creyeron. ¿Para qué? Para que se cumpliese la profecía que dijo Isaías. Cegó los ojos de ellos
y endureció su corazón, para que vean con los ojos, porque vieron, para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón. O sea, claramente vieron las señales, porque dice ahí que los hizo delante de ellos. Pero sus ojos estaban cegados, tenían un velo, y su corazón estaba endurecido. Y dice el 42, después de esto. Dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y es exactamente lo que pasa hoy en día. Mucha gente que empieza a conocer la verdad, que Dios tiene misericordia de esas personas, les empieza a revelar, empiezan a dar cuenta que pues lo que se está enseñando en las organizaciones, pues a veces no es correcto conforme a lo que dicen las escrituras. Y que dice aquí en el 42, que dice que esos gobernantes que creyeron en él, a causa de los fariseos, de los religiosos, no lo confesaban. ¿Para qué? Para no ser expulsados de la sinagoga, para no ser expulsados de las organizaciones, perder los privilegios, si es que había privilegios. ¿Por qué cosa? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, un cristiano, un creyente, y crees y ya conoces estas cosas y más cosas que tal vez ya tengas en tu entendimiento, pero donde estás no hay el mismo sentir, pues no amen más la gloria de los hombres, ama más la gloria de Dios. Y vete de ahí, salte, habla a la gente. Afuera hay mucha gente. No, Dios no está encerrado en un edificio. Ya habíamos visto eso. Dios está aquí, en cada uno de nosotros. Y lo podemos manifestar a las gentes, hablando de Él, allá afuera. Allá adentro no se hace nada. Más se habla, se repiten cosas y nunca se entiende, y viven, yo creo que a veces hasta peor que los de afuera. Vamos a seguir aquí mismo en Juan. Vámonos al capítulo 14. Y este texto ya lo hemos visto anteriormente. Pero estamos hablando de que Jesús es el Padre. Ya vimos acá también esto en el capítulo 8 de Juan. Y aquí en el capítulo 14 hay una declaración muy clara. Y esto se ha interpretado bastante, pero de todo eso nada más le hace restar las palabras que el mismo Señor dijo. Vamos a leer en el capítulo 14, el versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. O sea, ya empezando. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino,
y la verdad y la vida. ¿Qué dice? Nadie va al Padre sino por mí. No dice así. Nadie viene al Padre sino por mí. La gente lo lee mal o lo quiere leer como lo quiere eh, leer correctamente y no es correctamente así. La escritura dice, nadie viene al Padre sino por mí. Igual como le dijo a los judíos, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esto se interpreta bastante, pero creo que voy a dejar de lado esas interpretaciones que la verdad ni siquiera tiene pues sí, no tiene caso ni siquiera citarlo, no tiene ni siquiera ¿cómo le podré decir? La pena, no vale la pena ni siquiera citarlo porque no vale la pena. Aquí el Señor le está diciendo claramente algo. Si me conocen, también conocen a mi Padre. También a mi Padre van a conocer. Y desde ahora le conocéis, lo conocen. ¿Por qué? Porque lo están viendo. Igual como los judíos le estaba pasando a los discípulos mismos. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando también en otra persona. Y no era así. Jesús le dijo, es una pregunta. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Qué les dijo acá al principio? Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Por eso les dice, el que me ha visto a mí, yo Jesús, me ha visto al Padre. Y esta pregunta es como hasta cierto punto irónica del mismo Señor. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, les dice, o sea, ¿por qué hacen esa pregunta? O sea, no me están viendo quién soy yo. No me conocen. Tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen quién soy. No me han visto. Dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dice el 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo, Jesús, lo voy a hacer. Dice, pues el capítulo 10 ya lo hemos visto, cuando dice el Señor que yo y el Padre uno somos. Claramente les estaba diciendo que Él era el Padre. También ya habíamos visto Juan 5, cuando les dice que mi Padre dice que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aquí también en Juan 14, 18, más adelante, dice el mismo Señor, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, cuando Él se iba a ir. Y yo pregunto, ¿qué es un huérfano? Esa palabra es órfanos,
que significa sin padre. Jesús, estando ahí, les dice a ellos: cuando yo me vaya, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Solamente un padre puede dejar huérfano a un hijo. O sea, son cositas tan pequeñas que si no se ven, les va a pasar como a mí, que me interpretaron que pues sí, es que él también tiene un rol de padre. Él también es como un padre para nosotros. Pues no leímos Malaquías 2:10, que no tenemos todos un mismo padre, no nos ha creado un mismo Dios. O sea, estamos hablando de un padre. Hasta ahorita en la actualidad, yo y ustedes, los que me escuchan, ustedes físicamente, carnalmente, humanamente, nada más tienen un padre. No tienen dos padres, ni tres. Digo, ahorita que yo sepa. Ya ahorita con el mundo como está, pues ya no se sabe. Pero hablando normalmente, se tiene un padre. No se tiene otro padre, o como si fuera otro padre. ¿Verdad? O sea, son cosas que el Señor habla de una forma terrenal. Y si no creemos eso, pues, mucho menos lo celestial. Vamos a ir terminando por decir, antes de darles unos textos que quiero que comparemos, quiero que veamos acá en Lucas algo aquí rápido también. Dice aquí el versículo 20 del capítulo 5 de Lucas. Ustedes pueden leerlo un poquito antes, nada más vamos a enfocarnos en esta parte. Dice: al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y quiero antes de seguir leyendo, vamos a leer a Isaías 43, porque sí, ellos tenían razón. Solamente Dios podía perdonar pecados, solamente Él. Isaías 43, 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Quién está hablando? Él mismo. El mismo Dios. No ha cambiado. Entonces acá, correctamente, ellos tenían razón. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, ya para uno que está leyendo, si no te estás entendiendo o lo que está diciendo el Señor, pues sí está difícil. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, porque solamente Dios puede leer los pensamientos de uno, respondiendo les dijo, y fíjense, me pongo a pensar, no lo había puesto, fíjense, o sea, el Señor cada vez te da más entendimiento y hasta ahorita lo estaba asimilando. Si ellos también sabían eso, que solamente Dios puede escudriñar los corazones, lo más profundo del hombre, los pensamientos, y ellos estaban en sus mentes, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El Señor, conociendo eso, les dice: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más? O sea, ya cuando les dijo eso, si uno estaba pensando en eso, ¿sí me entienden?
Pues haber asombrado ahí porque dijo, "Ay, ¿cómo puedo estar leyendo lo que yo estoy pensando?" El 23. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. A todo esto estaba sanando a un paralítico. El 24 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dice, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Entonces, aquí nada más era para aclarar este punto antes de continuar, de que en todas las ocasiones, ya lo habían visto, no lo voy a citar otra vez, los judíos, los fariseos, cuando el Señor hablaba con ellos, entendían lo que, en algunas ocasiones no entendían de que les estaba hablando, como en el que vimos, de que no entendieron que les hablaba del Padre, pero en muchas otras ocasiones sí entendían lo que el Señor les estaba diciendo. ¿Por qué lo querían matar? ¿Por qué lo querían apedrear? Porque Él, siendo hombre, se hacía Dios. Porque Él decía que si su Padre era Dios, se estaba haciendo igual a Dios. Y así, en muchas ocasiones. Entonces los judíos sí tenían conocimiento. ¿Por qué? Porque ellos solamente creían en un solo Dios. Y al ver en el hombre de Jesús, o al ver en el Hijo del Hombre, Dios manifestado en carne, todas las cosas que solamente Dios podía hacer, pues por eso lo querían matar. ¿Pero por qué? A pesar de que lo hacía delante de ellos, los milagros, las señales, porque no creían que ese hombre, ese Jesús de Nazaret, hijo del carpintero, según se creía, fuera Dios mismo. No lo creían. Y si esa gente de ese tiempo, que estaba más apegada a Dios, entre comillas, por decir de una manera, más estudiosa, más celosa, pues ¿qué nos deja para nuestros tiempos? Donde es más religiosidad, más apariencia, según más conocimiento, más revelación, y hay más ceguera todavía. Si hace 2000 años o los años que hayan sido, no lo vieron y estaba delante de sus ojos físicamente, pues ahora, ¿qué nos queda? Por eso es importante creer en su palabra, creer en Él por fe. Y ya para terminar, por el momento, quiero mostrarles algunos textos donde donde hay que entender que el Señor Jesús tiene dos modos. Su modo como Dios y su modo como hombre, como hijo de Dios y como hijo del hombre, ya entendiendo qué significaba cada cosa. Por ejemplo, vamos a leer aquí Juan 2. Juan 2:19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él está diciendo eso. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? ¿Más qué dice el 21? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, está diciendo, el cuerpo, el templo de Jesús, o sea, su cuerpo, iba a morir, y en 3 días lo levantaré. O sea, él mismo se iba a resucitar, por así decirlo, se iba a levantar, porque ya lo hemos visto, que ese era el mandamiento que tenía del Padre. Pero ¿qué dice Hechos 2:24?
al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí hay muchos textos donde habla que Dios resucitó a Jesús de los muertos. Pero aquí está hablando, en lo que leímos de sus propias palabras, destruir ese templo y en 3 días Dios lo va a levantar. No, lo levantaré. ¿Se contradice las escrituras? No, se complementa. Esta es una verdad y la otra también es una verdad y las dos juntas es otra verdad. ¿Qué quiere decir? Que Él mismo iba a levantar. Y si la palabra dice que Dios, pues está correcto también, no hay ningún problema. Ese va a ser un problema para los que creen en 2 personas, entonces ahí, ¿cómo van a explicar eso? Aquí ya hemos leído, vamos a leer aquí otra vez Juan 16. Juan 16, 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí en este versículo, ¿quién va a enviar al Espíritu Santo, al Consolador? Jesús, porque está hablando Jesús. Pero ¿qué dice Juan 14, 26? Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién lo va a enviar? ¿Jesús, el Hijo o el Padre? Es el mismo. Nada más para que vayan viendo esos textos. Dice Juan 6:44. Dice el Señor, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, nadie puede ir a Jesús si el Padre que lo envió no lo llevare a Jesús. Y dice, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué dice Juan 12:32? Y yo, si fuere levantado de la tierra, o sea, cuando resucite, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, el Padre se los lleva, los atrae a Jesús, o Jesús mismo los atrae. A ese es otro. Aquí mismo en Juan 6:40, sobre eso mismo, de lo que estaba diciendo. Y esta es la voluntad, 6:40 de Juan. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién nos va a resucitar en el día postrero si creemos en el Hijo? Él mismo, Jesús. Pero ¿qué dice? Aquí nomás quiero... Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Vamos a también leer 1 Corintios 6:14. Y Dios, que levantó al Señor, como lo que hemos visto anteriormente, también a nosotros nos levantará con su poder. Entonces, ¿quién nos va a resucitar? ¿El Padre o el Hijo? ¿A quién va a resucitar? ¿Quién resucitó a quién? ¿El Señor resucitó a sí mismo o el Padre resucitó al Señor? Es el mismo. Por ejemplo, otro también aquí en Lucas 10:22. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre,
ni quién es el Padre, sino el Hijo, y a quién el Hijo lo quiere revelar. O sea, nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. O sea, el Hijo es el que revela quién es el Padre. Pero, que dice acá en Mateo 16, 17. Entonces le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué le había revelado? Cuando el Señor les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y quién se lo reveló? No fue carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién revela a quién? ¿El Hijo revela al Padre o el Padre revela al Hijo? Pues es el mismo, hermanos. Es lo que estamos tratando de dar a entender aquí. Aquí, este lo hemos leído, pero mejor no nos traen ese detallito. En Juan 14, 14, dice claramente el Señor que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. O sea, Jesús. Y el 14 lo vuelve a decir: si algo pidieres en mi nombre, en el nombre de Jesús, yo lo haré. ¿Por qué? Porque lo estás pidiendo en el nombre de Jesús. Pero dice que si todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y luego en el 16:23, en ese momento está hablando con ellos, con los discípulos, y los tienen ahí. Por eso les dice: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, ¿quién lo va a hacer? ¿El Padre? No, yo lo voy a hacer, porque yo estoy aquí con ustedes, porque yo soy el Padre. Pero cuando ya no iba a estar con ellos físicamente, 16:23, dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Quién? El Padre. ¿Por qué? Porque ya no iba a estar con ellos en aquel día. Tenía otro. Este sí se los dejo, que ahorita me acordé de ese versículo. Y ahí son 3 testimonios. Y hablando de que en una ocasión le dice el Padre, en otra ocasión le dice, en otro evangelio le dice que es el Hijo, y en otro evangelio le dice que es el Espíritu Santo. No lo tengo aquí ahorita, y ya para terminar el video, pues aquí vamos a dejarlo. Ya hablamos, pues que Jesús es el Hijo y Jesús es el Padre, ¿verdad? Porque ese es el nombre de Dios. Estoy hablando de Dios. O sea, Dios es el Padre y también es el Hijo. No que haya Dios Padre, ese es uno, y Dios Hijo, ese es otro. No, no. Es el mismo, porque solamente hay un solo Dios. Y ya vimos las comparaciones. Ya vimos lo que entendieron los judíos. Entonces, cuando uno ora, por ejemplo, ahorita me acordé cuando leímos este último versículo, no seamos como aquel hombre que me dijo, no, hay que orar al Padre solamente en el nombre de Jesús, pero no quiere decir que hay que orarle a Jesús, ni alabarlo, o sea, prácticamente hizo a un lado al Señor, pero como los judíos de aquel tiempo pues estaban cegados y ni siquiera sabía quién era al que estaba orando. El Señor allá en el cielo viendo, diciendo, pues yo estoy aquí, o sea, no hay nadie más conmigo. ¿A quién le estás orando según tú? O sea, el Señor sí sabe, o sea,
sabe que la gente, pues, alguna quiere ser honesta y pues le está pidiendo a Dios. Sí, yo estoy pidiendo a Dios, al único, ¿verdad? Pero no lo conocen. Es mejor cuando tú sabes a quién y con la confianza a quién te estás dirigiendo. Y ya sientes una tranquilidad porque creo que ya lo había compartido. Había un testimonio de una persona que decía, pues a quién le oro, al Padre o al Hijo o a quién. Y esas cosas se van quitando, ya van habiendo más, más confianza. ¿Por qué? Porque ya van conociendo quién es. Entonces, cuando decimos, estoy pidiendo al Padre, pues sí, Él es Jesús. O sea, no estamos negando aquí al Padre ni al Hijo, o sea, al contrario. O sea, yo creo que mi Dios, como Padre, es el Eterno, es el Todopoderoso. Pero cuando Él se manifestó en carne, Él entró en ese título de Hijo, porque Él no vino a hacer lo que quiso. Él vino a hacer una misión, un propósito. Por eso en muchas partes de la Escritura dice, no había venido su hora, no había llegado su momento, se escapó porque no había llegado su momento, no vino a traer juicio. Hay muchas cosas que el Señor amonestó y reprendió porque no había llegado su momento. Él no vino a hacer, Él vino a salvar a la gente. Ya ahorita el mensaje ya está dado, ya está el Evangelio, ya está lo que estamos leyendo ahorita en nuestras mesas, en nuestros lugares, ya está la palabra. ¿Qué resta a los que quedamos ahorita? Antes de su venida. Creer en su palabra, realmente creer en su palabra. Como decía, recuerdo las palabras de un hermano que conocí hace mucho. Hay mucha gente que cree en Dios, pero muy pocos le creen a Dios. Es muy diferente. Y eso es cierto. En las llamadas iglesias, que son organizaciones, hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero muy pocos o casi nadie le cree a Él lo que dice su palabra. Entonces, en este capítulo vimos que Él es el Padre. En el siguiente capítulo vamos a tocarlo, donde vamos a hablar de si Él es el Padre, pues también es el Jehová del Antiguo Testamento. Y ahí vamos a ver muchos textos también como estos que son comparativos para ir viendo y explicando algunas cosas. Antes traía un texto que no lo había citado la vez pasada. No recuerdo si lo mencioné cuando estábamos, y ese era del primer capítulo, cuando dábamos las pruebas del Antiguo y el Nuevo Testamento, donde dice claramente que Jesús es Dios. Aquí me faltó uno. Estoy diciendo que eran como 5 o 6. Aquí me faltó uno que no lo tenía, pero ya después lo recordé. En Romanos 9:5, hablando Pablo de los de su nación, de que él quisiera que se allegaran a él y todo eso, al conocimiento. Y dice el versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, que dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí está otro texto para los que no, más bien para los que decían que no había ningún texto donde decía que Jesús es Dios, claramente. Ahí está. Y pues ahorita, hermanos, vamos a parar ya en este momento para proseguir con otro capítulo nuevo. Yo creo que el día de mañana, ahorita ya son aquí, ya es medianoche, esperando que este mensaje y estas palabras sean para bendición de ustedes y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Bendiciones.